Curso de Photoshop CS6 de Aula Click. Objetos 3D en Photoshop. Aprenderemos a crear un objeto de texto 3D y cómo mover, rotar y escalar el objeto 3D. Parte 1 de 3. Podemos crear objetos 3D en un documento normal de Photoshop. Vamos a crear uno. Vamos a crear un objeto 3D a partir de un texto. Por lo tanto, lo primero es escribir el texto normalmente. Salimos de modo texto activando mover. Aquí tenemos la capa de texto. Vamos al menú 3D para crear el objeto 3D. Hay varias formas de crear objetos 3D que veremos en otro vídeo. Ahora utilizaremos esta opción. Nueva extrusión 3D a partir de capa seleccionada. Nos pide confirmación para pasar al espacio de trabajo 3D. Aquí aparece el objeto 3D que acabamos de crear. Este es el nuevo panel 3D. Aquí tenemos los elementos que forman un objeto 3D. Pero ahora nos vamos a ocupar de cómo moverlo en el espacio de 3 dimensiones. Nos aseguramos que tenemos la herramienta Mover activa. Para seleccionarlo, colocamos el cursor sobre él. Aparece un fino recuadro para indicarlo. Al hacer clic aparecerá el manejador gráfico. Este manejador nos permite realizar varias operaciones de forma gráfica. Por cada eje tenemos 3 posibilidades: escalar, rotar y mover. Vamos a verlas a continuación. Además, en el centro tenemos escalar de forma uniforme. Para activarla basta colocar el cursor y cuando tome el color amarillo hacemos clic y arrastramos. Vemos como todo el objeto ha aumentado de tamaño de forma proporcional. Para escalar en el eje X colocamos el cursor en este manejador y cuando se ponga amarillo hacer clic y arrastrar. El objeto se ha escalado solo en el eje X. Deshacemos el escalado. Este manejador nos permite rotar sobre el eje Y. Con este manejador podemos mover el eje X. Hay otra forma de mover el objeto 3D utilizando estos botones. Modo 3D. Para ello, debemos hacer clic fuera del objeto para dejar de seleccionarlo. Ahora tenemos activado el botón Rotar el objeto 3D. Ahora podemos hacer clic fuera del objeto 3D y arrastrar el cursor hacia arriba o hacia abajo para rotar en el eje X.
Lo hemos rotado en el eje X, pero también podríamos hacerlo en el eje Y moviendo el cursor de derecha a izquierda. Si mantenemos pulsada la tecla Alt mientras movemos el cursor, rotará en el eje Z. El siguiente botón es desplazar el objeto 3D. Hace rotar al objeto en el eje Z. El siguiente botón, arrastrar el objeto 3D, en lugar de girar el objeto, lo que se mueve es el punto de vista de la cámara en los ejes X y Y. El siguiente botón, deslizar el objeto 3D, igual que el anterior, pero en los ejes X, Z. El siguiente botón es cambiar la escala del objeto 3D. La escala del objeto ha cambiado como queríamos. Hemos aprendido las acciones básicas de movimientos sobre un objeto 3D. Parte 1 de 3.